Hoy no tengo encuestas de las que hablaros, se nota que estamos en agosto y la cosa está más tranquila, pero sí que quiero comentar un tema que creo que va a ser de lo más interesante que puede pasar a partir de septiembre, cuando se reanude el curso político en toda su intensidad, que además me temo que será mucha. Y ese tema es saber o pensar o reflexionar sobre si Sumar tendrá un futuro político. La respuesta breve es no. Y aquí podríamos terminar el vídeo y ya está, pero como eso sería muy corto y a YouTube le gustan los vídeos un poco más largos, os lo voy a explicar un poco más. Efectivamente, yo creo que no tiene futuro y nos lo está demostrando su presente. Hemos visto esta misma semana como uno de sus máximos dirigentes, a pesar de que no era una persona muy conocida, era Carlos Martín, y se ha ido un poco a su casa, un poco a medias, lo cual además es interesante también a la hora de nuestra explicación. Digo un poco a medias porque ha dimitido sus cargos orgánicos, pero no de su puesto como diputado, y ha alegado problemas de salud. Es decir, se ve que son problemas de salud intermitentes, que en cuanto entra en el Congreso se le pasan. Es decir, que probablemente, yo no lo sé y estoy aventurándome mucho, a lo mejor me equivoco, que conste, pero suena como un poco a excusa. Carlos Martín era en este momento algo así como el número 1 exaequo del partido, o el número 2 si queréis, por debajo de Yolanda Díaz, si es que Yolanda Díaz sigue siendo el número 1. Cuando después de las elecciones europeas y la catástrofe que fue su resultado, Yolanda Díaz hizo como que dimitía un poquito, colocó a 2 personas y como, digamos, colíderes o coordinadores de la organización al mismo nivel, y él era uno de ellos que además llevaba todos los temas económicos, es decir, que no tenía ni idea de economía, pero eso ya es otro tema y perdonadme el tono un poco de chusca, pero bueno, como estamos en agosto creo que me lo perdonaréis. Bueno, como digo, es una persona importante y ha dejado la organización esta semana. No sería excesivamente noticioso si no fuese el último de una lista que empieza a ser larga, porque durante esta legislatura, y solo llevamos 2 años, han desaparecido, digamos, de la esfera de Sumar gente tan importante como Marta Lois, que era su primera portavoz parlamentaria, que se fue a perder las elecciones a Galicia, en la que no consiguió ni siquiera representación. Eso es lo que le llaman hacer el ridículo, y no, obviamente no volvió al Congreso porque no podía, y no está tampoco en los órganos de decisión del partido. Se ha ido también Íñigo Errejón, por razones que todos sabéis, que tampoco hace falta extenderse sobre ellas. Pero bueno, también es una baja política de un político que tenía mucho peso dentro de la organización. Se ha ido Elizabeth Duval, que es un personaje que los que estáis más metidos en el mundo de Internet, de YouTube, de Twitter conoceréis probablemente, pero un personaje, digamos, con bastante predicción mediática dentro de los que hay en Sumar. Se ha ido bastante gente, en resumen, y no es que se haya ido gente solo, es decir, es que se han ido partidos enteros. Podemos se presentó a las elecciones como parte de ese conglomerado que es Sumar y luego los abandonó. Y no solo los abandonó, sino que está en franca batalla con ellos. Así que vemos que Sumar es un proyecto que se presentó con muchísimo bombo y muchísimo platillo, que recordaréis que estuvo Yolanda Díaz como recorriendo España durante, yo creo que como un año más o menos, para montar todo aquello, y que se ha ido desinflando, pero de una forma gradual. E insisto, solo han pasado 2 años desde las pasadas elecciones. Es decir, yo creo que muy pocos proyectos políticos, de cierto éxito, porque hay que reconocerles que tuvieron un resultado razonable en las elecciones, muy pocos proyectos políticos de ese éxito, de ese nivel de éxito, se han desinflado tan pronto. Nos lo indican también las encuestas. Las encuestas de Sumar llevan mucho tiempo siendo horribles. Lo que todos los analistas dicen es que el PSOE les ha comido buena parte del terreno, y cuando ahora el PSOE empieza a bajar más en serio, y ya si comparamos con las elecciones el PSOE baja mucho respecto a los datos de las encuestas de hoy en día, Sumar sigue sin recuperarse. Es decir, tienen un resultado horrible. Depende de la encuesta, pues alrededor del 6%, un poco más arriba, un poco más abajo. Otro problema más añadido a este, que es que no solo ellos van mal en las encuestas, sino que Podemos, al menos según algunas y al menos según la media de encuesta que hacíamos hace unas semanas en Libertad Digital y que os presentamos también en vídeo, según esa media de encuestas Podemos se va acercando a Sumar. No es muy rápido, desde luego, pero poco a poco se van acercando, y cualquier día de estos habrá o podría haber un sorpaso que yo creo que sería políticamente y simbólicamente, vamos, jaque mate total y definitivo para Sumar. Además, Sumar, a todo esto que estoy contando, suma una situación política que es muy complicada, que es la situación política de estar entre la izquierda casi extrema del PSOE y la izquierda extrema del todo de Podemos, en la que hay muy difícil encontrar un hueco, es muy difícil encontrar algo para lo que no cualquiera de los otros partidos no sea mejor. Si tú eres muy de izquierdas, pero no tanto,
es más normal quizá que votes al PSOE, que además es un proyecto más grande. Si tú eres muy de izquierdas, muy de izquierdas, muy de izquierdas y el PSOE no es suficiente, en ese caso lo normal no es votar a quien está aliado con el PSOE, sino votar a Podemos, que está plantándole cara y está haciendo, bueno, otras cosas. Y por último, la propia agenda política, la verdad es que yo creo que les hacen muy complicadas las cosas. Hay dos temas que son fundamentales, o que deberían serlo, al menos para la izquierda, y en los que Sumar lo tiene complicado. Uno, el rearme, la inversión en defensa, que es algo que es completamente tabú para la izquierda y que el gobierno, de alguna forma, renqueando y poco a poco sí que va a aumentar el gasto en defensa. Eso les deja en una situación, yo creo, muy complicada y les deja además mucho terreno a Podemos para ser esa izquierda de verdad de la que os hablaba antes. Y segundo, la corrupción. Es decir, estos partidos que van de inmaculados, que van de santos, que van de lucha contra la corrupción, resulta que cuando llega la corrupción al gobierno en el que ellos siguen estando, no dicen nada. Yo creo que eso también les deja en una situación muy desairada y en conjunto con todo esto que os acabo de contar, mi pronóstico es que a Sumar le va a ir muy mal en el futuro e incluso no tengo demasiado claro que desde luego con ese nombre se presenta a las próximas elecciones. Yo me parece mucho más lógico, mucho más viable que de aquí a las elecciones todo ese hueco político lo ocupe un Podemos en el que al que se le hayan unido, como se unieron en su día a Sumar traicionando Podemos, porque se hayan unido otros partidos, no sé, Izquierda Unida, algunos de los partidos regionalistas, y yo creo que esa traición será lo que le pague a Yolanda Díaz, la traición que ya le hizo a Pablo Iglesias en su día, y lo que llevará a una izquierda que será, una extrema izquierda, mejor dicho, que será dentro de un tiempo completamente diferente a la que tenemos ahora.